general me interesa cómo la relación entre la tecnología y el humano y cómo tenemos ese espacio, pero hay una manera muy interesante de reflexionar cuál es el rol que cada uno tenemos en este contexto y también sobre la parte de mi creación personal. Uso mucho Mm, AI porque tengo unos modelos que yo los he entrenado para que hagan ciertas cosas y para wow. que generen cierto tipo de gráficos. Y esa parte realmente me interesa mucho. Bienvenidos a otro episodio en Color Me Crazy. Yo soy su anfitriona Akai, una artista multidisciplinaria. Y hoy tenemos el honor de entrevistar a Roberto Rivadeneira, artista visual y curador de Ecuador. Y bueno, actualmente reside en Madrid y ha estado ya muchos años en Europa. Y pues bueno, bienvenido Roberto, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la introducción e invitación también. Estoy aquí, bueno, feliz en Madrid, un poco llegando ya el verano, así que feliz por eso también. Y me mencionabas que te acabas de mudar a Madrid. Sí, bueno, yo me mudé, más o menos me he mudado, o sea, estoy un poco en ese proceso, pero llegué a Madrid en diciembre y después de haber pasado, básicamente viví 9 años en Berlín y me Mm. mudé parcialmente a Madrid en diciembre. Básicamente mandé 5 cajas con mi vida, pero mi departamento y mi estudio, todas las cosas que yo he tenido básicamente todos mis 20 siguen en Berlín. Y ahora, a finales del verano, voy a traer un camión con toda mi vida. Claro. Ay, no, qué bien, Sí, sí, qué un bien. movimiento ahí de vida y un poco energético también en ese sentido. Sí, aparte de Madrid es muy asoleado, igual que Latinoamérica, ¿no? O sea, como que regresas como a esa vibra. Es que sí, o sea, yo me doy cuenta que, bueno, yo crecí un mini así de mi vida. También es que yo crecí en Ecuador hasta los 19 años Ok. y crecí en Quito y me mudé a Australia a estudiar diseño. Estudié diseño en Sydney por 4 años y después Wow. me mudé a Berlín inicialmente con un trabajo y luego voy 7 años más o menos haciendo freelance y obra y arte en general. Pero ahora venir a Madrid ha sido una manera súper interesante de conectar con ciertas cosas que siento que porque me fui muy joven las había un poco dejado detrás y estar aquí me ha ayudado mucho como que a reconectar no solo con la gente otra vez, sino también conmigo mismo, con patrones tal vez que no había visto de mí hace un tiempo, ¿no? Y lo que está interesante en Madrid es que es como o sea, es como, hay mucho latino y mucho español, es como interesante que en Berlín es como muy internacional de todas partes, pero aquí hay Sí. como la mezcla o sea, de muchos latinos me hace sentir súper en casa de alguna manera, ¿no? Porque es como, en Ecuador hay básicamente ecuatorianos, por así decirlo. En cambio aquí es como, hay gente de todas partes de Latinoamérica, lo cual genera una conexión súper interesante y me ha hecho sentir súper bienvenido, súper rápido, la verdad. Sí, no, qué bien, qué bien, qué bien. Aparte Madrid carga mucho, o sea, pues es la capital, ¿no? Entonces carga mucho, mucho, mucho arte, tiene mucho movimiento. Sí, qué interesante. Entonces, ¿y cuándo fue cuando te fuiste a Berlín? O sea, ¿cuántos años tenías? Eh, yo tenía 23 Wow, súper joven. y tenía bueno, sí, estudié la carrera en Australia y estudié diseño y comunicación y encontré un trabajo en Berlín. Pero bueno, yo en mi tiempo en Australia hice una pasantía, perdón, un Erasmus Mm, en Berlín y ahí un poco conocí la ciudad, me gustó la ciudad en ese momento y luego busqué muchos trabajos después de mi tiempo en Australia y conseguí un trabajo en un estudio de diseño y me cambié a vivir a Berlín por ese tiempo. claro. ¿Y qué fue lo que te motivó a estudiar gráfico? Porque pues ahorita estás haciendo, bueno, después como artista y ahora como curador, emprendedor. ¿Qué fue lo que te llamó del gráfico? O sea, yo creo que en mi vida yo siempre fui, o sea, tengo como que algunos parámetros que ahora los reconozco viendo mi niñez y mi adolescencia, que siento que era bueno en Ujú. ciertas cosas y siempre fui bueno en como en dibujar y en hacer como la parte un poco visual de la vida, pero también siempre fui bueno en matemáticas. Entonces, creo Mm, que en ese momento también, bueno, cuando yo tenía esto de Ecuador en el 2008, básicamente, cuando estaba decidiendo qué es lo que iba a hacer, siento que no sí. había las posibilidades de visión de carrera que tal vez hay ahora. También estando en Ecuador, tal vez en otras ciudades un poco más avanzadas, como puede ser incluso Ciudad de México o Brasil, incluso Europa, que te pueden dar una visión de otras carreras que en ese momento no estaban tan claras para mí. Entonces yo sentí que un poco la parte de diseño gráfico y comunicación y media era lo que en ese momento me hacía sentido. Si es que tuviera ahora 19 años, tal vez no estudiaría lo mismo, tal vez me metería a hacer algo más como arte y tecnología, Mm, pero obviamente ha cambiado muchas cosas, pero en ese momento era lo que sentí que tenía razón en mi vida, ¿no? sí, claro. Y luego, ¿cómo fue que llegaste como a ser artista y producir obra ya estando en Berlín?
Cuando yo tenía más o menos 15, 16 años, teníamos un grupo de amigos en Ecuador con los que hacíamos un poco de graffiti. Entonces creo que esa fue un poco la introducción a eso. Mis amigos tenían una banda como de punk y yo hacía a veces los gráficos con ellos y a veces solo salíamos a pintar el nombre de la banda de mis amigos, que en ese momento se llamaba Nuestros Miedos, que me da mucha risa mencionar eso. Pero bueno, entonces creo que esa fue como una pequeña introducción y luego cuando estuve viviendo en Sydney estudiando diseño. Tuve como un par de encuentros con diferentes artistas porque estaba haciendo una pasantía para un proyecto y ahí como que tuve diferentes encuentros y eso de alguna manera generó esa parte en mí. Solo empecé a dibujar y a pintar un poquito más, pero como muy amateur de alguna manera en mi casa. Y eso, no sé, se fue, bueno, si es que lo haces todos los días por mucho tiempo, de alguna manera solo fue creciendo esa parte en mí, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Estaba viendo ahorita que cuéntanos un poco el proyecto que traes ahorita. Bueno, yo hace más o menos 2 años, o sea, creo que gran parte de mi vida, los últimos, no sé, digamos, 8 años, ha sido ver exposiciones consistentemente. Entonces he ido, y también que eso es un poco la suerte que he tenido de viajar y de vivir en Europa, de tener mucho acceso a muchas exposiciones y a ver como grandes variedades de exposiciones entre galerías pequeñas y espacios más grandes como museos y cosas así. Entonces yo hace 2 años más o menos decidí que también quería empezar a solo armar shows porque me gusta también la visión de armar y siento que también yo como trabajé en un par de estudios de diseños, soy buen project manager, por así decirlo. Mm, Entonces, bueno, eso es como una parte de esta introducción, pero también lo que para mí fue interesante es que con dos amigos tienen un proyecto en Berlín que se llama Ventana, que bueno, igual pondremos, me imagino, los links al final. Y Ventana Project es un espacio que empezó en Berlín en el 2023, como con una galería, que no era una galería, realmente era una ventana en un restaurante un poco fancy en Mitte, que es un barrio en Berlín donde hay muchas galerías. Y lo hicieron como una idea un poco curatorial en la que poníamos, bueno, ellos empezaron a armarlo, ponían una pintura o una escultura una vez al mes y se empezó a ver como una pequeña comunidad que empezó a mover ciertas cosas por un network y eso era una cosa muy, muy orgánica en la que trabajaban con diferentes artistas cada mes y son buenos amigos míos que también son ecuatorianos pero que viven en Berlín. Con ellos un poco, yo como yo quería armar shows también de mi parte, tuvimos la idea de armar una exposición juntos y armamos como el primer group show y esto fue hace 2 años y después de eso, o sea, me motivó bastante el proceso y sentí que tenía una manera de usar mi visión creativa y mi visión no solo basada en mi obra, sino de cómo compartir ciertas cosas que yo siento que he aprendido, que no se trata solo de mí, sino mm. de transformar una visión un poco más grande. Y eso me ha llevado también a armar exposiciones. En los últimos 2 años he armado 6 shows y el último que armamos ahora fue aquí, igual todos los shows que he hecho de hecho con Ventana. Y el Oh, último show que armamos lo hicimos aquí en Madrid, abrió en marzo y fue un group show de 10 artistas en total, 4 artistas que viven en Berlín, 4 artistas que están en Madrid y 2 artistas que llegaron de diferentes lugares, uno de la Ciudad de México, la verdad, y un chico ecuatoriano que vive en Suiza. Y al final fue un show interesante, se llamó Levantamientos, y era una reflexión entre cómo los artistas hoy por hoy están usando una gráfica contemporánea para tratar una idea de cómo dejar como una marca humana. Ese fue el contexto de la exposición y bueno, cerró hace un par de semanas aquí en Madrid. wow, qué increíble, qué increíble. Me encanta, bueno, desde que te conocí, me acuerdo en Berlín, ya no me acuerdo cómo exactamente te conocí, creo que fue en una cena con Fue en una muralistas, ¿no? cena con los chicos Sí. sí, 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 con Mario y Charlotte, que tiene proyectos de Baza, de Book Street Artist. Ajá, sí, y me acuerdo que te conocí y yo, wow, de que, me acuerdo, no sé, de que tu personalidad y como súper movido y yo de que, wow, de que mucha inspiración, ¿no? O sea, conocer a Qué gente bueno, buena así. onda. Buena onda que te haya dejado ese feeling. Sí, y también como ser de Latinoamérica y estar en Europa, conectas mucho más, no sé, conectas mucho más a fondo, ¿no? Venimos de la misma raíz casi, Y ¿no? sobre todo en Berlín también, porque en Berlín es como otra dinámica social de cosas un poco, ¿no? O sea, Sí, que todo es un poquito más áspero en general. sí. Esa es la razón por la que me mudé a Madrid, porque siento que aquí la gente te trata bien solo por default un poco, ¿no? Que me doy cuenta que de alguna manera mi corazón sí ha extrañado esa cosa, no sé, solo entrar a un café y que te digan hola guapo, como que sí cambia mucho de tu día a día, ¿me entiendes? O sea, es que es real, cuando estás en Alemania no pasan esas cosas. Y luego te das cuenta que al haber crecido en Latinoamérica, tu alma, por así decirlo, sí extraña esos patrones de más humanos. Sí, claro, sí. Qué interesante, qué interesante. Y bueno, hablando un poco de las residencias artísticas
que has llevado dentro de tu carrera, ¿ha habido alguna que de verdad marcó tu carrera profesional o que volverías a esa residencia o que la recomendarías? Bueno, en general, así una mini introducción a lo que pasaba en mi vida con la residencia, es que yo siento que como yo no estudié arte, por así decirlo, yo no estudié fine art o contemporary art o bellas artes en ningún lugar, sino fue mucho como una mezcla de diálogo y de con otras personas, con otras técnicas. Para mí, un poco las residencias se volvieron una manera de tener, como por así decirlo, como una aceptación en una industria de arte en la que en muchos lugares, aunque parece que no, para entrar realmente en un circuito de galerías de arte contemporáneo, sí hay muchos como que filtros, aunque a veces Mm, uno no lo quiera, pero sí, sí yo lo sentí muy así. Entonces, un poco para mí las residencias me dieron un proceso y casi una, no sé si una validación externa, pero de alguna manera personal hacia mí mismo, de cómo enfocarme en mi práctica y cómo poder tener ese diálogo que tal vez no lo tuve en una manera académica, pero de una manera casi, por así decirlo, self-made, en la que trabajando con la gente que armaba las residencias me dio mucho de ese proceso. Y trabajar con curadores directamente que han hecho en las residencias me han ayudado a también darle un twist a mi trabajo que tal vez inicialmente yo no lo podía ver. Entonces, yo creo que las dos residencias que me han marcado más en el proceso que he hecho es una que se llama PADA, PADA, que mm, está básicamente a las afueras de Lisboa. Y ahí pasé 2 meses en el que realmente es un lugar increíble, que es en las afueras de Lisboa, bueno, es en un pueblo que está al otro lado del río de Lisboa, ujú. eh, que se llama Barreiro, que era un lugar muy industrial. Entonces unos chicos armaron en una bodega, en un bodega, galpón, no sé cómo lo quieran decir, galpón, nave, como lo dicen acá en Madrid. Sí, sí. eh, Se transformaron como tener una residencia y un espacio de galería que está realmente muy bien armado y tienen 10 artistas que van cada mes, puedes quedarte entre 1 y 3 meses y tienen un espacio de construcción para también hacer metal, madera y el chico que lo lleva la tiene muy clara de cómo construir todo. Entonces, para mí esa fue una cosa que, o sea, fueron 2 meses de meterme de cabeza en una producción que cambió mucho mi práctica hasta ese momento, porque yo diría que hasta ese momento yo venía pintando muchos murales y estaba haciendo mucho arte público, que también es algo que inicialmente me encantó en el proceso de yo meterme a hacer obra en general, pero creo que el tiempo que yo pasé en Pada un poco cambió esa visión que tenía, no necesariamente ni bien ni mal, sino lo que yo me di cuenta que es lo que yo quiero hacer a futuro. Fueron unos 2 meses que me ayudaron mucho a reflexionar esa cosa y de cómo mejorar mi práctica hacia qué dirección quiero caminar. Ahora veo las obras que hice ahí, algunas sí me gustan, otras ya no, pero eso es normal porque fue ya hace 4 años, pero como reflexión personal eso me ayudó muchísimo. Esa es, bueno, una que marcó ahí inicialmente, y la segunda diría yo hay una galería aquí en Madrid que ahora se llama Río y Meñaca, que es el nombre de los fundadores, pero antes se llamaba We Collect y Mm, cambió el año pasado el nombre. Y ellos tienen un programa de residencia igual con que trabajan con diferentes galerías, con diferentes artistas, tienen un espacio igual en una nave aquí en Madrid, pero tienen la galería en otra zona, que es la zona un poco más posh, por así decirlo, de acá en Madrid. Y ahí pasé yo 3 meses, porque bueno, voy a trabajar con la galería, pasé 3 meses trabajando en esa residencia, y esos 3 meses aquí en Madrid realmente son los que cambian mi vida después para yo mudarme acá, porque cuando vengo a trabajar ya, en sí. esa residencia, tengo como que un flechazo emocional, o sea, en ese momento de mi vida, en el que me doy cuenta de que la vida que estaba viviendo en ese momento en Berlín, por más que me gustaba, me di cuenta de que hay otra cosa que estoy buscando en este momento, ¿no? Y buscando, viendo hacia el futuro, yo creo que hoy por hoy hay muchas oportunidades en Madrid. Como artista latinoamericano, yo creo que hay más oportunidades acá que tal vez en Berlín por un tema de conexiones, de idioma, de cómo te sientes en ciertas cosas. Y esa residencia, aunque yo diría que en un tema de producción no fue lo que más fue trascendental para mí, pero en un tema emocional y personal sí cambió mucho y realmente me hizo ahora mudarme a la ciudad 2 años después, ¿no? Wow, qué interesante, ¿no? O sea, como las residencias, siento que sí, o sea, como que te dan otra perspectiva de la ciudad y al mismo tiempo, como dices, hay residencias que la de Madrid fue como networking, conocer Madrid más a fondo, a los artistas, o sea, estar en los eventos constantes que están ahí. Y la de Pada, o sea, fue Ujú. como tú exclusivo en un hometown, quién sabe dónde, sabes, Sí, como sí, sí. hay diferentes tipos de residencia, ¿no? Entonces está muy interesante eso, cómo funcionan las residencias y pues qué es lo que estás buscando también, ¿no? Dentro de... Claro, y al final también eres tú quien refleja ciertas cosas en ese contexto, ¿no? Porque al final puede Ujú. ser, o sea, no sé, la misma persona puede ser en una residencia y te va a dar una historia completamente distinta. Sí, claro. Entonces es muy, muy personal de cómo tú llegas de ese momento de sé lo que sé que estés haciendo, ¿no?
Sí, claro, qué locura. Y bueno, hablando un poco de tu obra y tu proceso creativo, vi por ahí que también trabajas mucho como en 3D, en digital, haciendo obra digital también. Si nos puedes Sí, platicar un poco de tu obra, de qué trata y todo bueno, esto. mi obra, yo empecé a hacer como en general obra abstracta más o menos en el 2017, 18, porque estaba pintando otras cosas y tuve una transición a hacer más obra abstracta en general. Y justo en esta residencia en el 2023 en WeCollect, yo empecé a utilizar más parte de tecnología en mi obra en general, porque antes era como que estaba pintando casi como un expresionismo abstracto, con mucho con airbrush, con acrílico, estaba haciendo diferentes Mm, tipos de obras hacia esa dirección. Y una cosa tal vez importante en mi vida, que ahora la veo, que tal vez en ese momento no la veía, es que yo de niño era, o sea, jugaba videojuegos todo el tiempo, era como mega gamer. ah, Entonces, wow. creo que eso también es lo que me hizo ser bueno en las computadoras y en la tecnología. Tal vez a veces no lo ves hasta después, ¿no? Pero sí, ahora encuentro que esa cosa tuvo un impacto relativamente fuerte en mi vida ahora, ¿no? Entonces, yo siento que por un par de años estaba buscando maneras de involucrar estas partes de mi vida que mezclan el diseño gráfico, que es lo que estudié, con comunicación y con mi obra, y también con hacer cosas más con tecnología que lo hago simplemente porque me interesa, no porque quiero realmente meter nada en mi obra en ese lado, sino porque me parece un juego interesante de cómo hacer que mi obra se vuelva casi un juego, por así decirlo. Mm, Entonces, yo empecé a modelar en 3D, empecé a aprender eso en la residencia que estuve aquí, solo porque tenía el tiempo para reflexionar en ese contexto y empecé a aprender más sobre en 3D. Y luego también empecé a ver más posibilidades ahí en el que realmente cómo podía involucrarlo más en mi obra física y mi obra más plástica en ese sentido. Entonces también empecé a hacer como scans en 3D con mi teléfono, que hay una aplicación con la que puedes escanear objetos en 3D y luego usaba estos scans en 3D y los manipulaba con estos software. En la computadora, en Blender o en el iPad hay una aplicación que se llama Nomad, en la que como esculpes en 3D estos scans. Y un poco mi obra ha vuelto a una figuración que no la tenía hace muchos años, pero ha vuelto a una figuración un poco abstraída porque estoy utilizando cosas que vemos en nuestro día a día, que no sé, bolsas de basura o cosas de la calle o autos, pero los manipulo utilizando estos diferentes software que luego me dan como una gráfica interesante, que es una mezcla entre una figuración y una abstracción eh, con diferentes patrones. Eso lo que hice tuve una exposición en Berlín en octubre, que fue mi última exposición personal, que hablaba mucho de eso, ¿no? De cómo se puede manipular la realidad y cómo la realidad es una parte muy personal de cómo cada uno ve ciertos patrones, de ser como que la temática, bueno, la historia del show, la verdad. Y ahora lo que he hecho los últimos 6 meses es utilizado mucho de la información que he tenido en estos scans en 3D, modelos en 3D, y he empezado a entrenar modelos de inteligencia artificial con mis propios gráficos en wow. los que me ha generado un nuevo mundo que estoy también súper interesado en cómo explorar esta nueva etapa de esto, ¿no? Porque me he dado cuenta que, bueno, en general me interesa cómo la relación entre la tecnología y el humano y cómo tenemos ese espacio. Y hoy por hoy, mientras más usamos AI, que bueno, literalmente todo el mundo lo está utilizando, pero hay una manera muy interesante de reflexionar cuál es el rol que cada uno tenemos en este contexto y también sobre la parte de mi creación personal. Uso mucho Mm, AI porque tengo unos modelos que yo los he entrenado para que hagan ciertas cosas y para wow. que generen cierto tipo de gráficos. Y esa parte realmente me interesa mucho. Ahora en marzo estuve mostrando en una feria aquí en Madrid que se llama Urbanity, que es una feria como de arte emergente, arte contemporáneo emergente, realmente que está interesante. Y ahí mostré 5 piezas nuevas con una galería acá. Y estas piezas eran una mezcla de modelos entrenados con inteligencia artificial, pero con una serie de fotos que yo hice en la Amazonía, en el Ecuador y luego los mezclé con mis 3D. Entonces, en este proceso de hacer una mezcla entre 3D y AI, hay como un mundo nuevo que estoy descubriendo y viendo qué nuevos patrones puedo usar de esto para mi práctica, ¿no? Sí, qué increíble. Creo que sí vi esas piezas en donde unías la naturaleza con de Ecuador con ella y todo esto interesante, se me hizo como algo súper diferente y también como que metiendo la naturaleza de tu país. Siento que es algo súper bonito como regresar a esa
raíz. Y te iba a preguntar, bueno, hablando un poco de Ecuador, ¿cómo ves de que la industria del arte en Ecuador comparado con Europa, bueno, más bien Latinoamérica con Europa y todo esto? Yo creo que, bueno, realmente que no tengo tanta experiencia porque no estoy pasando tanto tiempo allá para darte Sí, una visión. Yo creo que alguien que vive en Ecuador te va a dar una visión distinta a lo que te voy a decir yo, porque ellos saben otras oportunidades. sí. Pero yo creo que también sí hay hasta un nivel, una falta de cultura y educación en un proceso de ver obras y de ver galerías. O sea, como no hay muchas galerías, tampoco no hay mucha gente que vaya a ver exposiciones en general, que entonces es algo que no está en el día a día, que siento que tal vez en Europa está un poco más normalizado. Mm, Y al no haber mercados grandes, también al no haber mucho dinero que se mueva acerca de esto, también creo que genera un poquito menos de interés hacia ciertas cosas, ¿no? Pero lo que creo es que hay un par de proyectos que están interesantes, varios jugadores que están haciendo cosas muy cool y también es como encontrar también esas oportunidades ahí. Obviamente no es un mercado que se haya desarrollado tanto. Un poco diferente a lo que está pasando, siento que en la Ciudad de México hoy por hoy, porque si es que ves la Semana de Arte en Ciudad de México, en la época de Mago y Salón Acme y todas estas cosas, empieza a haber mucho dinero que también se empieza a mover, lo cual genera más atracción y mejores producciones. Entonces yo creo que al final, de una u otra manera, la escena de arte sí está muy relacionada a cómo se mueve el dinero alrededor de eso, ¿no? Y eso también genera nuevas oportunidades. O sea, esa es mi visión, tal vez ahí. sí, claro. Qué interesante. Pero seguro si es que vives en estos espacios, en estas ciudades, vas a encontrar otras oportunidades. Tal vez como yo no vivo ahí hace muchos años, no estoy tan consciente de que no te podría decir esta o esta, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Y regresando un poco como al tema de las ferias artísticas, personalmente yo no he sido parte de una, pero ¿cómo ha sido esta experiencia dentro de las ferias artísticas también en Europa? O sea, yo de lo que he vivido en las ferias, yo creo que es una oportunidad de hacer networking súper fuerte, la verdad. O sea, una feria, por ejemplo, como la de Urbanity, yo creo que debe tener unos 20.000 visitantes en esa semana, Wow. y lo cual es mucha gente que está con ganas de ver ciertas cosas. Entonces, sí te da como que te abre muchas puertas a un network específico, que si es que no estás en ese momento, tal vez no las puedes ver, pero creo que a veces hasta sin importar si llegas a vender o no, bueno, obviamente, si es que eres una galería que está pagando 20.000 euros por tener el stand, obviamente la prioridad es vender y también como artista obviamente quieres vender, pero yo sí veo que es una inversión también a largo plazo en la que la intención tiene que ser seguir creciendo y no solo el futuro inmediato, ¿no? Sino también ver si es que vas a estar en ferias y si es que quieres estar como en ese game, porque al final sí es un juego, creo que hay que pensar un poco a medio largo plazo y seguir creciendo hacia ese lado. Lo que me pasó también que ha sido interesante durante los últimos 2 años es que al empezar a curar shows con el proyecto de Ventana, y ahora bueno, te cuento un segundo mi proyecto en Madrid también, de repente me siento también en el otro lado, más como galerista y curador a veces, que es una parte interesante que no la había vivido antes, que Mm, incluso la misma relación, por ejemplo, con amigos que saben que ahora estoy armando shows, a veces es como que quieren que les pongan un show, por así decirlo, porque nos pasa todo. Esa parte interesante, de repente estoy en el otro lado más como galerista, porque estoy armando estos shows en general, que va con otros procesos, otras dificultades, otro tipo de comunicaciones y también una visión de business más clara de alguna manera, que es lo que me ha hecho mucho reflexionar. O sea, el último año y medio yo diría que tuve obviamente todos queremos hacer arte porque está cool y es realmente lo más divertido que hacer, pero hay un proceso de un trabajo de desarrollo también de un proceso más claro que cuando estás trabajando en una parte un poco más profesional y más buscando que sea un business que puede funcionar a largo plazo, tiene muchas cosas que tienes que confrontar ahí, ¿no? Entonces, en el proceso también como de trabajar con Ventana, como un poco socio del proyecto, también estamos viendo cómo invertir nuestros recursos como tiempo y dinero y hacia qué ir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora con Ventana que ha crecido bastante en Berlín, queremos igual empezar a ir a ferias desde el año que viene, pero eso igual involucra mucho dinero. Entonces, ¿quién va a poner la plata y cuándo lo vamos a recuperar bajo qué conceptos, ¿no? Entonces, sí ha sido como que esa sí. parte con las ferias y con llevar un proyecto que va más allá de mi obra, sino un proyecto más como una galería que tiene que también crecer y poder mantenerse desde un punto de vista económico, ha sido y sigue siendo interesante y un aprendizaje fuerte para mí también de ver hacia qué estoy caminando, ¿no? Sí, claro. Sí, porque siento que la carrera del artista es como muy
tienes que estar ahí constante y de verdad tienes que seguir luchando por, bueno, si la quieres hacer como vender obra dentro de galerías y todo esto, como que ser parte de ferias, ir a bienales, de que todo esto, ¿no? Entonces como, sí, es interesante que tú ya hayas formado parte como que de ese mundo y luego decir, tal vez esto no es lo mío o pausa y seguir con tus otros proyectos, como hacerte pensar y reflexionar desde otra perspectiva dentro del mundo del arte, ¿no? Qué interesante. Sí, porque si al final, o sea, yo creo que una cosa que yo he reflexionado el último año y que también ha sido una cosa como que un poco fuerte de chocarme contra mí mismo y contra ciertas construcciones de la realidad que yo les tenía de alguna manera y ahora ir rompiendo patrones en los que un poco me he metido en este contexto, es el sentir que no hay una fórmula específica de cómo, qué es lo que yo tengo que hacer, que por un tiempo sí la pensé así y a veces un poco el mundo del arte en ese contexto es difícil porque no necesariamente te quieren poner en una caja en la que tú haces cierta cosa y te vuelves como un commodity, te vuelves una cosa que si es que la pueden vender bien y si no, ¿qué pasa contigo? Pero hay una vida de otra manera que también le estoy intentando llevar, que me ha hecho mucho pensar en esto de no quiero meterme en una caja para que se sienta que o que se vea que soy un artista que solo hace esto o que solo hace esto. Entonces, mi venida a Madrid también fue como el intentar salirme una caja imaginaria en la que tal vez yo me metí subconscientemente, en la que, o sea, que pensé mucho en, tengo que vender obra, tengo que trabajar con galerías y es mi única meta en mi vida, porque por un par de años sí lo estaba viendo así. Entonces, ahora lo que estoy intentando hacer es romper ciertos de esos patrones, romper ciertas reglas en las que tal vez yo mismo y encontrar otras oportunidades que salgan que salgan de esta idea de una realidad tal vez ficticia que a veces nos construimos en nuestro día a día, ¿no? Porque siento que o sea, vivimos un día a día parecido y los días se van y de repente a veces caemos en ciertos patrones que no logramos reflexionar también cómo cambiar y salir más allá de eso. Entonces, para mí el último año ha sido cómo cambiar ciertas cosas que no me están dejando desarrollarme como persona y también profesionalmente y económicamente. Porque la realidad también es que depender de vender obra te puede ir muy bien un año y de ahí te puede ir muy mal un año y vas a estar en una montaña rusa emocional y económica por mucho tiempo, porque obviamente todos queremos ser grandes artistas y es lo que apuntamos todos, pero también estadísticamente cuál es la cantidad de artistas que realmente están vendiendo de vender cuadros todos los meses. O sea, es una reflexión que es difícil también cómo encontrar otras oportunidades en un mundo en el que siento que hay diferentes reglas las que podemos jugar, ¿no? Sí, Que bueno, creo que es un poco la ventana perfecta para lo que estábamos hablando antes del proyecto que estoy armando ahora en Madrid. sí. Entonces, bueno, un poco con inversión y mis ahorros y una ayuda de mi familia, nos compramos un espacio aquí en Madrid, nos compramos una nave aquí en Madrid. Wow. Entonces, ahora estoy trabajando en la remodelación y si todo me sale bien, abrimos en septiembre con un group show inicial con ventana, porque lo que queremos es montar ventana a medio tiempo aquí en Madrid para sacar otras oportunidades y el resto del tiempo estoy armando un espacio híbrido que me permita utilizar el espacio como un centro creativo con trabajar con diferentes artistas. Voy a tener un par de estudios también atrás. Estoy Ujú. trabajando con un amigo que queremos hacer como mucha impresión en 3D, pero con cerámica. O sea, como que varias direcciones en las que estamos caminando hacia ese lado. Y mi llegada a Madrid fue también como, ok, ¿cómo cambio lo que te dije antes, esta idea de qué es lo que tengo que hacer yo como artista, sino como que, ok, voy a meterme a hacer negocios en un mundo creativo de otra manera, en el que también voy a seguir produciendo mi obra, pero cómo busco oportunidades que tal vez no las podía ver antes, ¿no? Y siento que esa oportunidad y ese network que crece cuando no te limitas a ti mismo es un poco lo que me ha ayudado mucho a sentirme más libre hoy por hoy y a sentir que las oportunidades las puedo generar de otra manera, ¿no? Wow, qué bonito, qué chido, me puse chinita, qué chido. Siento que, no sé, también muchos artistas no lo cuentan. Mucha gente me pasa mucho de que me dicen, ah, eres artista. Y la primera pregunta es, ¿y solo vives de eso? O sea, esa es la primera pregunta, Mucha gente sí como, pregunta eso, sí, 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 es verdad. y es como, pues intento, que intento vivir solo del arte, pero pues a veces no sucede, hay altas y bajas y como dices, pero siento que muchos artistas que tal vez ya tienen trayectoria no te lo dicen, no te lo dicen que tal vez ellos tienen otro business o lo que tú quieras y eso es estable y de mientras ellos están vendiendo ahora de vez en cuando. Siento que sí, pues sí, el tema del dinero es súper importante, pero qué interesante que me encanta que seas como que súper abierto y súper honesto con,
tu carrera profesional, y qué chido lo de Madrid. Suena Es que, increíble. es que ha sido, es un proceso interesante también de una reflexión personal de varios años de estar haciendo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, el 2021 me fue súper bien, el 2022 me fue, estoy hablando económicamente nada más, ¿no? Porque al final Sí, dependemos de esa cosa. Entonces, el 2021 me fue bien, 2022 más o menos, 2023 me fue bien, 2024 mal. Entonces, es como, yo puedo seguir repitiendo este patrón en el que pongo todo eso ahí, pero no sé si es que me está llevando hacia algo que yo quiera hacer a largo plazo, ¿no? O sea, y es una realidad en la que ¿cuál es la idea de producir obras si es que simplemente, si no estoy siendo tal vez honesto conmigo mismo del por qué la estoy haciendo en primer lugar? Entonces yo creo que el cambiar de espacio me ayudó mucho porque me ayudó a ver eh, cómo me estaba estructurando en mi vida en eso. Y realmente ir a terapia me ha ayudado mucho porque la terapia me ha hecho ver mis patrones detrás de decir, ok, me metí en estas cajas yo solo porque yo construí esta sí. realidad por muchas cosas, pero sí, hoy por hoy siento que no tengo una necesidad de entrar tanto en un patrón armado por un circuito de galerías, sino también de cómo jugar el juego de otra manera. Y siento que en ese proceso también de una creatividad distinta, en el que mi creatividad como individuo y mi validez no tiene que estar tan basado en qué tan buena está mi última obra, sino de cómo puedo hacer un proyecto que pueda, Sí, pero qué bien, qué bien. Siento que también tener como estos días híbridos, ¿no? Bueno, digitales y análogos, ¿no? Estar en el estudio y así. Qué interesante. Quería hablar un poco de los murales que has hecho, y los proyectos que has hecho dentro del mural y por qué llega, bueno, mencionaste que llegaste al mural un poco por lo del graffiti y todo esto, pero ujú. ¿qué significa para ti como producir en el espacio público? Porque también vi una exposición que tuviste que era, utilizas mucho el espacio y me encanta cómo lo envuelves, o sea, como que lo transformas y no es solo una pieza en la pared y ya está, no, de que a veces como que cubres de que con una tela colgando o todo un muro. Siento que es como que te metes completamente como que en quién es Roberto, que quién es su obra y de verdad estás como que adentro, pero no sé si hay una correlación entre este tipo de exposiciones que son muy inmersivas y también trabajando en el espacio público, como qué fue que te llevó a trabajar o tu intriga de trabajar en el espacio público. Bueno, creo que sí, o sea, la introducción a eso es que un poco sí salió por el graffiti, o sea, porque era lo que Mm, estaba haciendo y estaba haciendo como que a veces personajes y ciertas otras cosas. Nunca hice muy graffiti, hacía más como que personajes, mientras mis sí. amigos hacían como que letras. Pero bueno, un poco irrelevante ya en este punto. Y cuando empecé a hacer un poco más de obra abstracta, una de las razones por las que empecé a hacer obra abstracta es porque al pintar un poco en el espacio público, a mí lo que me interesaba era un poco jugar con la arquitectura y cómo Mm, manipular la percepción inicial de un objeto. O sea, esa es la parte que llevó a mi práctica los últimos, no sé, 6 años, que era buscar cómo manipular lo que un objeto inicialmente es, lo que un espacio inicialmente es. Entonces, cuando yo empecé a pintar murales más grandes, entre el 2018 y el 2022, que fueron los 4 años que pinté fuerte murales grandes, mi intención siempre fue encontrar espacios interesantes y ver cómo podía manipular lo que ese espacio inicialmente significaba para la ciudad, para el barrio, para la sí. arquitectura, para el ambiente en el que estaba posicionado. Entonces, siempre que tenía un proyecto, yo intentaba jugar con eso, hacer referencia a otras cosas que estaban alrededor, y ese fue un poco el proceso que me llevó. La última vez que pinté un mural fue en el 2022, la verdad que es hace bastante tiempo ya. Ah, Y después de que dejé de pintar murales en ese contexto, lo hice tal vez hasta un punto consciente de que quería meterme más en la escena de arte contemporáneo, porque sí mm, hay una limitación real, válida o no válida, de galerías y artistas que están trabajando en la calle. Ahora que estoy haciendo otras cosas, también veo el por qué sí está esa limitación ahí, que igual podemos hablarlo de una manera. sí. Pero después de eso fue como que, ok, como yo venía jugando mucho en el espacio público, luego pensé cómo puedo traducir esta práctica que he generado a mi obra más de galería. Mm, Y por eso siempre cuando tengo, sobre todo en un solo show, ¿no? Porque cuando estoy en un group show muestro una pintura o una cosa así. Pero en una expo personal sí me gusta la idea de tener un concepto y producir una obra alrededor de una idea. Y esta idea normalmente logra ser también traducida visualmente y me gusta o cambiar el piso o cambiar las paredes, pero que no se vuelva solo ir a ver una obra, sino a ver eh, todo el espacio completo, ¿no? sí.
están increíbles. Me encantaron esas fotos de ese tipo de exposiciones como muy inmersivas. Bueno, y platicando un poco de este mundo que dijiste, como de que los muralistas o las personas que trabajan más en el espacio urbano, cómo se correlaciona con el mundo de la galería y del arte contemporáneo. Si nos puedes platicar un poco más a Mi fondo. visión un poco saliendo de eso, o sea, obviamente es mi opinión, ¿no? Que no es que creo que sea Mm, un fact, pero lo principal que yo creo es que la mayoría de artistas que están enfocando su práctica en el espacio público no logran traducir bien esa idea al estudio. Y yo siendo víctima de esa cosa cuando estaba enfocado muy ahí. Siento que hay un momento en el que cuando estás enfocado mucho en hacer obra en el espacio, o sea, digamos en la calle, porque no es que estás haciendo esculturas en el espacio público, estamos pintando sí, murales en la calle. sí, Casi siempre los artistas que están pintando murales en la calle están buscando una manera de traducir la misma estética a un cuadro. sí, Y el cuadro específico es otra cosa, es otra relación, no necesita el mismo sketch, el mismo grid, la misma materialidad. Necesita una exploración en la que es otro mundo en el que no se lo trabaja de la misma manera. Entonces sí. yo creo que mientras intenta ver ese paralelismo entre las dos prácticas, porque son prácticas muy distintas, no hay ese paso que realmente te haga encontrar algo más fuerte en el estudio. Por eso es que yo diría que la mayoría de artistas que pintan bien murales, los cuadros están bien, pero realmente no es que llegan a ser unas obras que puedan estar por sí solas, sino es como un mundo que han generado en el que siento que falta un research más en el estudio de intentar levantar algo más que pueda estar por sí solo y que no, y que pueda existir sin el mural, ¿no? Claro. Y a mí me pasó mucho eso. Una vez que dejé de pintar murales y me metí a hacer el estudio, me di cuenta de mil cosas que antes me estaba limitando a mí mismo por querer que los murales y el estudio se parezcan. Porque lo hace hasta subconsciente, porque es como tu estilo. Sí, Pero te limitas a ti mismo al intentar encontrar esa cosa. Entonces, sí, es una de las razones por que también creo que no hay tanto ese link, porque siento que sí se separa un poco ahí. Y después sí hay una realidad comercial también entre que las galerías quieren vender una cosa que es más como exclusiva y cuando estás pintando en la calle todo el tiempo no tiene esa validez. O sí, sea, esas sí, son sí. las dos cosas que podría decir, ¿no? Obviamente, Sí, yo ahora que estoy armando shows, por ejemplo, ahora que el siguiente exposición que voy a armar en septiembre en mi nuevo espacio acá, cuando hago un lineup, pienso en una idea y un contexto y busco artistas que entren en esta idea, y o sea, con cómo pueden, obviamente artistas que también sea accesible para mí traer obras, no quiero traer muchas artistas de otros lugares, sino también encontrar un mix de cómo no gastarme también tanta plata en shipping, por así decirlo, y sí, encontrar sí. un balance, ¿no? Pero a mí lo que me interesa en este contexto como la parte más de curador no es solamente si es que pintas en la calle o no, eso me da casi un poco igual. Mientras la práctica tenga una base que está bien, a mí me da personalmente igual. Pero sí creo que no, muchos artistas que están pintando tal vez en la calle no tienen tan desarrollado el tiempo en el estudio. Sí, sí. No, y aparte cuando diseñas un diseño para el mural, ya estás pensando cómo lo vas a trazar, ya Ujú, estás pensando en cuántos colores puedes usar y es como muy limitante, ¿no? Y en el estudio es muy flow, o sea, es a claro, ver qué sale de mí o de esta colección, es muy... Y el mural casi siempre pues es una comisión, ¿no? O sea, claro, le estás claro, pintando a alguien y ellos deciden qué color y qué no y qué claro, claro, concepto. claro. Entonces, O sea, como ¿cuántas que veces tienes la oportunidad de pintar un mural y de verdad hacer algo, lo que tú quieras, y sí, que también que no se parezca tanto a lo que ya vienes haciendo? sí, Porque claro. te vuelves como que una cosa, una máquina de repetición. Y Sí, luego estás en el estudio y no te atreves también a tomar nuevos riesgos, porque usa los mismos materiales, usa la misma funcionalidad de la pintura y no dices, ok, voy a cambiar, no lo que te es cambiar ajá. radicalmente, pero tomar ciertos riesgos que te hagan de verdad crecer en esa parte, ¿no? Sí, como que esa experimentación en el estudio, ¿no? O sea, cuando es Claro, tipo jugar con la obra, ¿no? O sea, sí, sí, ser sí, como niño otra vez. Qué interesante, ¿no? Esto me hizo pensar demasiado. qué bueno. ¿Hubo alguien en específico o sí una situación? Sí, bueno, claro, creo que al final todos tenemos nuestros patrones de referencias, ¿no? Y yo creo que tal vez uno que tal vez como que súper usado por mucha gente hoy por hoy, creo que todo el movimiento del expresionismo abstracto de Estados Unidos
sí tuvo un gran impacto en mi obra. O sea, todo lo que es de Kooning y Franz Klein, Ellen Frankenhaller y todos estos artistas que realmente pintaron sin intentar hacer una representación clara de una figuración de la realidad y con otro tipo de reglas, eso fue como que inicialmente me marcó mucho. Y yo diría que tal vez hay una traducción, algo que está pasando ahora también como con un tipo de pintura semi-abstracta que también usa materiales de otra manera. Por ejemplo, hay un artista que me encanta que se llama Pablo Tomek, que es un artista francés, que ellos, es una crew que un poco viene de graffiti, pero han logrado traducir una marca a una parte de arte contemporáneo de una manera que a mí realmente me gusta mucho, me parece que está interesante, ¿no? Y bueno, después de eso siento que hay una escena hoy por hoy como de arte contemporáneo que está utilizando como nuevas tecnologías y nuevas maneras de presentar una figuración con una visión tal vez no tan enfocada en una vida como humana, por así decirlo, y jugar con otras ideas. Por ejemplo, hay una artista, me parece que es de Croacia, que se llama Ivana Basic, que vive en Berlín y que tuvo un show increíble el año pasado. Es más un poco escultural, pero que me gusta también cómo buscar nuevas maneras con nuevas materialidades de contar diferentes historias, ¿no? Sí, qué interesante, súper. Ay, algo te iba a preguntar, espera. Pues sí, o sea, ¿qué es para ti el arte? O sea, como el mundo del arte, ¿qué es para ti en sí el arte? Olvidemos económicamente hablando y como esta conexión con las exposiciones, con el arte, con ir a ver una obra de otro artista, de producir, de perderte en el estudio, todo esto, ¿no? Y yo creo que es interesante también porque ha cambiado mucho en mí la perspectiva de cómo yo me siento hacia hacer ciertas cosas dentro de la industria, que es lo que hablábamos, Ujú. pero cuando hago una reflexión más personal, sí creo que es casi una manera de ver la realidad y de ver tu vida y de ver una realidad más física en la que estamos viviendo y de cómo reflexionar hacia que un poco la vida tenga sentido con diferentes cosas, ¿no? Porque cuando sea lo que sea que estoy haciendo, siempre cualquier idea que tengo, no sé, desde leer un libro de psicología hasta ver una revista, mi mente siempre reflexiona en cómo yo puedo reinterpretar eso, ¿no? Entonces al final creo que es más que nada un chip mental que te permite percibir la vida de una manera que, no sé si positiva, pero que te permite percibir la vida y reinterpretarla con tu propia visión. Entonces, Sí. no sé, a veces no tienes que ser artista, no tienes que ser pintor, escultor o lo que sea, sino creo que es solo una manera de ver la realidad. Ujú. Sí, 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 claro. No, súper. Y bueno, ya vamos a ir cerrando, pero siento que has tenido como 500 vidas. Siento que mis últimos 6 meses de estado aquí en Madrid han sido como que han pasado muy rápido, pero también han sido como 3 vidas en los que básicamente estoy aquí, me compré un espacio físico, porque es que yo hace un año, bueno, que lo hablamos también un poquito antes de la entrevista, hace un año tuve como un existential crisis en el que me cuestioné literalmente todo lo que hemos hablado. O sea, me pregunté a mí mismo de por qué estoy haciendo esto, quiero seguir pintando y cómo busco otra manera de hacer plata que me mantengan bien. Entonces, Sí. esa reflexión que tuve hace un año me hizo también decir, ok, me cambio de ciudad ya en diciembre y voy a intentar a cambiar un poco los patrones de esos para encontrar cosas que me hagan feliz más a largo plazo, ¿no? Quiero construir algo que me permita estar bien de aquí bueno, obviamente el armar un business también tiene un negocio, perdón, unos riesgos distintos, pero que me Ujú. gusta la idea de jugar con varias cosas de ahí. Y por primera vez en mi adultez, yo diría que me siento más tranquilo conmigo mismo, aceptando todas estas etapas de mi vida, que un poco es esto, ¿no? Porque estuve en un país, estuve en otro país, aprendí ciertas cosas y por Sí. primera vez siento que estoy aceptando que estudié comunicación y diseño, que trabajé en un par de estudios, que soy artista, que también soy curador, que también puedo armar un business, porque por mucho tiempo me dije a mí mismo, o eres de esto o eres de esto, si no, Sí. no te van a aceptar, si no, no te vas a aceptar, si no, y esa parte creo que es lo que me tiene tal vez más tranquilo conmigo mismo hoy por hoy, es el hecho de que puedo aceptar esa parte y que puedo encontrar oportunidades en ese mismo proceso, ¿no? En esas 500 vidas un poco que dices de cómo realmente ser, o sea, suave conmigo mismo, pero también encontrar oportunidades ahí, ¿no? Sí, no, y seguir como tu intuición, ¿sabes? De que seguir como lo que tu corazón y tu intriga te dicte.
porque puede que a mí acá y tal vez no me interesa tanto ser curadora y tal vez nunca me había pasado por la cabeza, pero si tú tenías como la espinita y lo habías como reprimido el pensamiento o algo así, pero está muy interesante cómo va cambiando. De hecho, platicaba con una amiga el otro día y me decía, es que no, a veces pensamos que en la vida solo tienes que ser una cosa en la vida. No, es que soy artista y ya está, de que soy artista el resto de mi vida y si cambio de profesión o lo que tú quieras o hago otra cosa, la gente va a pensar o no sé qué. Como tú dices, nos metemos como solitos como en esta caja de que no, 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 solo tengo que hacer arte y no puedo trabajar en nada más y Claro, y también entonces, es porque hemos construido estas como realidades que se ven por social media, que también no son reales, ¿no? Entonces tú ves este otro artista que a ti te gusta, que le está yendo mejor que tú y de repente te comparas con eso y si es que yo no hago esto. Entonces sí creo que hay una cosa social que nos está pasando a todos de un nivel como psicológico, de cómo percibimos la realidad, sobre todo por social media y por el Instagram, en el que creemos que tenemos que hacer ciertas cosas por una presión social que realmente no es real, ¿no? Yo personalmente creo que hoy por hoy estoy conscientemente intentando romper esas barreras de las que me he metido por muchos años y que en la que muchos estamos, ¿no? En el que tengo que hacer esto o esto y es como, creo que si es que aceptas todas las variables que somos, un poco encontramos mejores maneras de ser felices, de encontrar intereses que nos permitan también encontrar nuevas oportunidades, ¿no? Y que no se trate solo de un suceso, un éxito en el Instagram, que me parece que mientras más lo vemos, más, menos real es, ¿no? O sea, esa es sí. mi perspectiva y también mi relación que he tenido con el Instagram el último año y también darme cuenta de cómo sí me ha afectado mentalmente, cómo sí me ha afectado hacia ciertas cosas y cómo creo que las oportunidades de mi vida las construyo sin tener que depender tanto de eso, ¿no? Sí, 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 total. Sí, Instagram es una locura, ¿no? O sea, arma de dos filos casi. Sí, Totalmente, sí. sí, sí. Porque todos decimos, tengo que tenerlo porque soy artista, pero al final, ¿qué estás realmente haciendo ahí? Si tienes que tenerlo, haz un post, pero de repente todos pasamos 2 horas ahí comiéndonos la cabeza, sintiéndonos mal emocionalmente porque todo el mundo le está yendo mejor que ti. Entonces creo que es como también hemos construido una relación con nuestro propio self-esteem Sí. dentro de consumir estas redes, ¿no? Entonces me parece que sí es importante encontrar ese patrón, perdón, romper ese patrón en el que nos hemos metido como sociedad, porque el lograr tener esa distancia también nos hace luego sentir, o sea, encontrar otras cosas, ¿no? Que nos permitan, sí, seguir creciendo. Sí, sí, también siento que justo la semana pasada estaba hablando de eso con mi psicóloga y estábamos hablando de Instagram y redes y así y creo que a mí también como que me ha impactado mucho como esto de redes y siento que todo el mundo pero nadie lo habla o nadie se atreve a borrarlo ¿sabes? Y llegó un punto que fue de que ok, yo sé que trabajo y subo cosas, o sea, mi trabajo es como parte de mi Instagram, pero ¿qué tanto estoy trabajando ahí? ¿Sabes? De que qué Claro, tanto... claro, Y claro. claro, ves aplicaciones, residencias, ves eventos, te enteras de cosas que están pasando a tu alrededor o mundialmente, ¿no? Pero, o sea, hay cosas muy buenas. Entonces lo que hice fue como empezar como a borrar Instagram de mi celular y solo lo tengo como en el iPad o me meto en el ordenador y ya no te quedas como en ese como dumb scrolling, ¿no? O sea, que de la Sí, sí, nada, sí. sí, estoy trabajando en el post o subí un story o lo que tú quieras y luego te quedas de que 3 horas ahí y ni en cuenta y ya no fuiste a correr o ya no fuiste al café con la amiga o lo que sea, o te Sí, sí, sí. dormiste tarde, que eso también pasa Es la peor de muchísimo. todas, la que te duermes tarde es la peor, sí, no, totalmente. Sí, 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 dale, dale. No, no, sí, sí, no, sí, totalmente. Me parece que ese es un poco, creo que el patrón que personalmente he intentado romper el último año. Sí. Y cuando lo logras un poco estás mejor contigo mismo también. Sí, estás más presente, ¿no? Como full presente en tu día, que en tus días, sí. Qué interesante reflexión de redes sociales, de Instagram específicamente. Pero es que hay cosas que si es que lo hablas más honestamente con quien sea, todos te van a decir lo mismo. Todos Sí, sí, sabemos que nos está haciendo mal. sí, Y aún sí, así, todos lo seguimos utilizando como si es que no pasaría nada. O sea, es una locura. Pero sí, 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 sí. Es como una droga, literal. literal, Qué literal, sí, sí, totalmente. Sí, sí. De hecho, hay un documental en Netflix que es de social media, o sea, habla de todo eso y lo que le hace a tu cerebro, es súper interesante, o sea, de verdad, Creo que sí está, lo vi, ¿no? No es sí, Social Network, creo que se llama. Bueno, eso creo que es la de ah, Facebook, ¿no? Pero bueno, ay, no me no, acuerdo el nombre. Sí, 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 no, sí. no sé, pero habla como de las redes sociales y todo esto y lo que sucede como en el cerebro de la dopamina, y sí, está muy interesante como, pues, lo tenemos en nuestro bolsillo todo el día, ¿no? Y es Claro. como que, Ujú. what?
de Sí, sí, que sí. tenemos en nuestro bolsillo, sí. ¿Qué consejo le darías a los que nos están escuchando, ya sean artistas o no artistas? Uno de los mejores consejos que has recibido tú. O sea, yo creo que tal vez algo que he pensado mucho este último año es el lograr no encasillarte en ciertas cosas que socialmente crees que tenemos o sea, en una presión social. Y es un poco fácil de decirlo, pero una vez que reflexionas hacia a ti misma, qué es realmente lo que, o sea, lo que tú quieres detrás de una presión social, Ujú. que a mí personalmente es lo que tal vez este año me ha dado más como, más ideas, es el lograr salir de eso, ¿no? Y aceptarte por quien realmente eres, qué es lo que quieres hacer. Sí. Es más fácil, bueno, más fácil, un poco del dicho al hecho también esa cosa, ¿no? Pero sí, creo que o sea, es una parte que para mí sí es importante, la presión social de quién tenemos que ser en teoría y cómo lograr salir de eso y encontrarse esa manera de ser honesto con nosotros mismos. Sí, claro, buenísimo. Y bueno, para despedirnos, ¿hay algo más que te gustaría compartir con la gente que nos está escuchando? Bueno, tal vez dos cosas. El espacio este que voy a abrir en Madrid, va a abrir, si todo me sale bien, entre septiembre y octubre, y se va a llamar doble R, no RR, pero doble R, la palabra doble R. Ah, wow. Y sí, bueno, veamos, es un espacio un poco que yo quiero que sea una mezcla entre arte, tecnología y diseño. Será un mix de tal vez hacer exposiciones a veces, pero también tendrá una variable como para trabajar con diferentes artistas, pero también con una idea de cómo usar la tecnología en una práctica de diseño y de arte, y que veamos cómo sale esa parte. Y que Sí. eso es uno, y de ahí después de eso tengo voy a mostrar una escultura en una exposición en Berlín en septiembre también, que creo que va a estar interesante, que bueno, si es que me siguen lo verán ahí, porque hace unos meses empecé a hacer un research con lo que hablamos un poco antes, esas cosas de inteligencia artificial, pero estoy haciendo un proyecto específico sobre agujeros negros. Wow. Creo que me he metido también los últimos 2 años a leer un poco como que sobre ciertos patrones de astrofísica y de qué pasa con el tiempo y el espacio en Sí. agujeros negros. Y es algo que he empezado a leer mucho el último año sobre todo. Y ahora entrené unos modelos de AI con unas fórmulas matemáticas de qué pasa cerca de los agujeros negros. Y tengo unos gráficos que están realmente interesantes. Y voy a presentar una escultura en Berlín con una galería de un chico que se llama, la galería se llama Passage. Y el curador es un chico que se llama Víctor, y está armando una exposición, un espacio súper interesante en Berlín en el que voy a mostrar una escultura que es una reflexión del tiempo y los agujeros negros. Así que, bueno, esos son mis últimos dos proyectos, así que vemos qué sale. Wow, pues si andan, la gente que nos está escuchando, si andan en Berlín o en Madrid, ahí échenle un vistazo a lo que está haciendo Roberto. Esta pregunta se lo hago a todos los artistas, bueno, a los que estoy entrevistando, que es algo que sin él no podrías vivir por mucho tiempo. Puede ser lo que sea, no tiene que ser dentro del arte, algo en tu cotidianidad o en tu día a día. Uf, yo diría que deporte, la verdad. Creo Deporte. que es lo que me tiene más sano en la cabeza. Intento hacerlo todos los días o cada 2 días. O sea, si es que es algo, si tiene que ser material, te digo otra cosa, pero si tiene que ser así medio abstracto, yo diría que deporte. Deporte, nice, nice. Mucha gente ha mencionado el ejercicio. Qué bueno que tenemos artistas saludables. Pues bueno, muchas gracias Roberto y gracias por abrirte totalmente y por compartir tu trayectoria y tu camino, ¿no? O sea, tu vida, tu camino. Y bueno, a los que nos están escuchando, si te gustó este episodio, asegúrate de compartírselo a alguien más. Y bueno, vamos a dejar las redes de Roberto y bueno, ahí los links de todos los proyectos que estamos mencionando, ahí échenle un vistazo y recuerden que tienen un código de pintura Socel, ahí también les dejamos en la descripción el código. Y pues nada, sería todo por el día de hoy, pero Y bueno, buena onda, gracias igual por el tiempo y toda la estructura y las preguntas, realmente la pasé, estuvo súper cool. Y espero un poco haya tenido buena estructura también todo lo que conté, porque siento que fuimos por diferentes no estoy... caminos, así que ojalá tenga sentido todo. ¿Ah? Sí, sí, pues muchas gracias Roberto, nos vemos pronto. Dale, chao. Chao.